Buenos días, Estefano, Julio, Nicole, Ítalo, Carol, Jessy, Flavio, Jorge, Oscar. Me imagino que su examen ha sido espectacular, por eso que están con con unas ganas de participar en el curso, ¿cierto? Muy buenos días, Daniela. Alesia, ¿cómo estás? Me imagino que sí, ¿no? Han dado un muy buen examen, están ahí sonrientes de oreja a oreja. Y bueno, empecemos entonces con la clase de hoy. Y después de haber visto todo lo que es el proceso de nomenclatura, ya sabemos cómo nombrar. Ahora vamos a ver qué sucede cuando dos especies entran en contacto. Es decir, cuando tenemos lo que se llama como una reacción química. Reacción química, ¿qué te dice? ¿A qué se debe referir una reacción química? Por ejemplo, observen lo que sucede. Interesante, ¿no? Lo que me están diciendo es que yo tengo hidrógeno y oxígeno que se ve separado y después se rompen los enlaces y me forman una nueva sustancia. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de una reacción química es la representación de un cambio químico. Es decir, cuando hablábamos de un cambio químico hablábamos de la transformación de una sustancia en otra. ¿Correcto? Había cambio en la identidad de la materia. Y es justamente lo que ocurre aquí, ¿no? Una reacción química es el cambio o transformación de una sustancia en otra. Generalmente, cuando hablamos de reactantes, a productos. Y siempre los reactantes tienen propiedades completamente diferentes a las de los productos. ¿Cómo me puedo dar cuenta que ocurre una reacción química? Existen diferentes formas para que uno se pueda dar cuenta qué es lo que sucede. Generalmente se puede decir, por ejemplo, la generación de gases, el calor, el color o la precipitación, ¿no? Son estos cambios o estas transformaciones las que te dicen qué es lo que puede suceder o en todo caso, qué es lo que está sucediendo producto de este cambio. Siempre hay un poco de calor involucrado en la reacción química, se pueden formar gases, se puede precipitar o en todo caso puede haber un cambio de color y eso es la evidencia de una transformación. Pero principalmente lo que nosotros vamos a hacer es la clasificación de las reacciones químicas. Y cuando hablamos de clasificación de las reacciones químicas, a ver, antes de ello, vamos a ver que la flecha nos está diciendo o nos está partiendo la reacción. Todo lo que está antes de la flecha reactantes, todo lo que está después de la flecha productos. Los números son los coeficientes estequiométricos de la reacción. Los estados de agregación y disuelto en agua, lo que ya habíamos visto. Veamos ahora sí la clasificación de estas, ¿no? Esta clasificación se va a dar en cuatro formas. Uno, según el comportamiento de los reactivos. Por ejemplo, una reacción de adición. Pregunta, ¿qué significa adición? Una suma. Y en toda suma, ¿cuántos sumandos debo tener? Dos, ¿verdad? Y como producto,
uno solo, ¿cierto? De tal manera que en toda reacción de adición siempre voy a tener A más B y me va a dar AB. Por ejemplo, el nitrógeno más el hidrógeno me da amoníaco y el amoníaco más el cloro me da cloruro de amonio. Pero, por ejemplo, se me ocurre y puedo decir esto de aquí. ¿Qué dicen? ¿Sería una reacción de adición? Claro que sí, correcto. ¿Por qué? Porque en una suma lo único que me basta es que tengas como mínimo dos sumandos. El hecho de que tengas tres o más no implique o deje de ser una reacción de adición. Tenemos el caso contrario, una reacción de descomposición, donde tengo AB y se va a descomponer en A más B. De tal manera que, por ejemplo, tengo el clorato de potasio que se descompone en oxígeno y cloruro de potasio, y en todo caso, también el agua, ¿cierto? Se descompone por corriente eléctrica en hidrógeno y en oxígeno. Pero, por ejemplo, también podría colocar esto de acá. Pregunta, ¿sería una reacción de descomposición? Correcto. Igual, ¿no? Basta que yo tenga un solo reactante y me dé varios productos, ya me está diciendo que esa sustancia se está descomponiendo en otras. ¿Correcto? Reacción de sustitución o desplazamiento simple. Eso es cuando yo tengo dos reactantes y uno de ellos va a desplazar al otro, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo tengo el Na y el agua yo la puedo considerar así. Este OH se va con el agua y el hidrógeno se queda solo. En su defecto, tengo el zinc más el sulfato de cobre y este sulfato se va con el zinc y el cobre se queda solo. A diferencia de desplazamiento simple, tenemos el desplazamiento doble o metátesis, que es ahí todos contra todos, ¿no? AB más CD me va a dar AC más BD. Por ejemplo, tenemos la plata que se va con el cloro y el hidrógeno que se va con el nitrato. De la misma manera tenemos esto. Pero un caso especial de este desplazamiento doble o metátesis también se da cuando tengo, por ejemplo, esto de acá. Yo sé que esto, según lo que hemos aprendido la semana pasada, es una base, esto es un ácido, y cada vez que se da esta reacción, tengo una reacción de neutralización. Es decir, toda reacción de neutralización es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Pero, como podemos ver en los dos ejercicios de abajo, no toda reacción de doble desplazamiento es una reacción de neutralización. ¿Correcto? Según la energía involucrada, aquí nosotros tenemos dos posibilidades. Pregunta, ¿qué significa EXO?
afuera. Si digo exotérmico, libera calor. Por tal razón, si ustedes me están diciendo que esta reacción libera calor, el calor, ¿qué signo tiene? Negativo. Y si libera calor, ¿dónde debe estar el calor? ¿En los reactantes o en los productos? En los productos, correcto. Entonces, toda reacción exotérmica siempre se va a representar como reactantes me da productos más calor, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos esto, si se dan cuenta, el calor está en los productos, el calor está en los productos, pero muchas veces te dan la reacción y te ponen el delta de H, que es la energía de reacción. Y ustedes pueden darse cuenta que está negativa. Por eso te está diciendo que libera. Caso contrario, tenemos una reacción endotérmica, donde endo es hacia adentro. Yo tengo una reacción donde el reactante necesita calor y me genera productos. Por ejemplo, tenemos la misma reacción. Acá necesito calor en los reactantes, estoy poniendo el calor en los reactantes, y si pongo el delta de H, la energía de reacción, estoy diciendo que el calor es positivo porque necesito ganar calor. O absorber en todo caso. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que preguntar, Anthony? Anthony, ¿no será combustión completa e incompleta? Ya, pero eso sería en un proceso de exotérmico, ¿correcto? Y en todo caso, al final lo puedo explicar mejor, porque ese tipo de reacciones son reacciones específicas. Exacto. Ya, para ponerlo de una vez, vamos a poner una hojita más para que no haya problema. Ya está. Entonces, podemos hablar de, por ejemplo, reacciones de combustión. Pregunta, ¿alguna vez han cocinado a leña? ¿Sí? ¿Qué color sale la llama? Naranja, amarillo, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el fondo de la olla? Es decir, en la superficie de contacto entre la llama amarilla y la olla. ¿De qué color se pone? Negro, ¿verdad? Ya está. Eso es lo que se llama como una combustión incompleta.
¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un hidrocarburo, vamos a decir CXHI más oxígeno con la llama amarilla y me va a dar carbono más CO más agua. ¿Qué quiere decir? Deficiente de oxígeno. Pero también tenemos la combustión completa, que es cuando tengo CXHI más oxígeno y esta me va a dar CO2 más agua, ¿no? Y esto es llama azul. Esa es la diferencia entre una combustión completa y una combustión incompleta. Los productos de la reacción y la cantidad de oxígeno involucrado en ella. ¿Quedó claro? Porque no tiene suficiente oxígeno para que reaccione por completo. Por eso es que es, entre comillas, no es que se queme, sino que se forma carbón y eso es lo que se pega al final de la olla. Pero, por ejemplo, en la cocina a gas, si tú no haces el mantenimiento, sale más gas y la llama se empieza a poner amarilla, ¿cierto? Por eso es que siempre es necesario su mantenimiento para que salga la cantidad necesaria de gas y que reaccione con el oxígeno del ambiente. Así es. Sigamos entonces. Según el sentido de la reacción, no solamente carbón puro, es que existen diferentes formas de carbón, ¿no? En este caso, lo que estás obteniendo es carbón muy diseminado, que es lo que se llama el negro de humo. Así se le conoce a este carbono. Según el sentido de la reacción, reacciones irreversibles, tenemos que son reacciones que terminan, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo mezclo metano y oxígeno, se va a producir calor, ¿cierto? Pero si uno de ellos desaparece, ya no se libera más calor. Por eso se dice que terminan. Van de reactantes a productos, se acaba un reactante, se termina la reacción química. ¿Correcto? Y también tenemos reacciones reversibles. En estas reacciones reversibles, estas reacciones no terminan. Lo que hacen es, llegan al equilibrio. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que esta reacción, primero el nitrógeno reacciona con el hidrógeno y me forma amoníaco. Una vez formado el amoníaco, este se disocia en nitrógeno más hidrógeno. Pero para no escribir las dos reacciones, yo escribo esta. Y esto es lo que me dice que está en ambos sentidos. ¿Correcto? Por eso es que se llega al equilibrio, cosa que vamos a estudiar en la semana 11. ¿Correcto? Y según el número de oxidación, tenemos dos tipos de reacciones también. Una reacción no redox, donde los estados de oxidación de los átomos en la reacción se mantienen constantes, es decir, no cambian al pasar de reactantes a productos. Por ejemplo, ¿no? En el NaOH más HCl, yo tengo el sodio que está en +1, oxígeno que está en -2,
hidrógeno que está en +1 y cloro que está en -1. Podemos darnos cuenta de que no ha variado ningún estado de oxidación, ¿cierto? Tenemos las reacciones redox, y la propia reacción redox, la propia palabra, está formada de dos vocablos: reducción y oxidación. Pregunta: de esas dos palabras, ¿cuál es la que más hemos utilizado? La oxidación, correcto. Pregunta: ¿qué significaba oxidación, muchachos? ¿Ganancia o pérdida de electrones? Correcto. La oxidación implicaba la pérdida de electrones, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Por ejemplo, podemos ver que el nitrógeno pasa de 0 a -3 y el hidrógeno de 0 a +1, de 0 a +2 y de +1 a 0, ¿cierto? Mientras que el cloro permanece con su estado de oxidación. Y ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta si un átomo ha ganado o ha perdido electrones? No, porque eso es lo que nos van a pedir llegado el momento. Entonces, ya sabemos que la oxidación implica la pérdida de electrones. De tal manera que tengo, por ejemplo, el aluminio 0 pasa a aluminio 3 más y pierde 3 electrones. El cobre 0 pasa a cobre más 2 electrones. En la reducción tenemos la ganancia de electrones, que es el paso contrario al que está arriba. Por ejemplo, el aluminio +3 gana 3 electrones y pasa a aluminio 0. O en su defecto, el azufre 0 gana 2 electrones y pasa a azufre -2. Pero aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Alguien podría decir: profesor, pero en una reacción química es muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil que empecemos en 0 y pasemos a un estado de oxidación diferente. Usualmente, por ejemplo, tenemos esto de acá, ¿no? Pregunta: ¿qué pasó ahí? ¿Se oxida o se reduce? ¿Cuántos electrones ha ganado? 8. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces yo tengo aquí que ha ganado 8 electrones y es un proceso de reducción. Si tengo esto, ¿qué pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó electrones. Ya está. Entonces acá más 4 electrones es un proceso de reducción. ¿Cierto? Ahora la pregunta es: ¿y qué pasa aquí? ¿Ganó o perdió electrones?
Profe, cuando es de un átomo sí se puede hacerlo, pero cuando es de dos me tranqueo, porque algunos dicen gano, otros dicen pierdo. Pero, ¿les parece si lo resolvemos realmente qué pasó? No ganó ni perdió Maricielo y Luis dicen lo mismo. Ah, miren muchachos, aprendan esto. Quiero que se den cuenta qué es lo que sucede en todos los procesos de reducción. ¿Qué sucede con los estados de oxidación en todos los procesos de reducción? ¿Qué sucede? ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede con los estados de oxidación en todos los procesos de reducción? En los de oxidación también, Maricielo. Tienes que ser específica. ¿Qué sucede en todos los procesos de reducción con los estados de oxidación? Si te das cuenta, de +3 a 0, de 0 a -2, de +5 a -3, de +6 a +2. ¿Qué está pasando siempre con los estados de oxidación? Disminuyen. Y cada vez que disminuyen, hablamos de una reducción. En el caso contrario, de 0 a +3, de 0 a +2, el estado de oxidación aumenta, entonces es una oxidación. ¿Qué está pasando aquí? -2 más 4, -2 más 6. El oxígeno no cambia de estado de oxidación, pero el azufre pasa de +4 a +6. ¿Qué está pasando con el estado de oxidación? Aumenta. Entonces, ha habido un proceso de oxidación. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Entonces, cuando es de un solo átomo es más fácil, pero así haya dos átomos y tenemos un oxoanión, tú tienes que estar en la capacidad de decirme qué es lo que sucede en dicha semireacción. Tengo que saber determinar si se oxida o si se reduce. ¿Quién perdió, quién ganó electrones? ¿Ok? Pero, como bien dice la reacción dice redox. Es decir, no es oxidación por un lado y reducción por el otro. Es ambos procesos al mismo tiempo. ¿Cierto? Entonces, hay que plantear una reacción donde se dé este proceso redox y ver cómo analizarlo parte por parte. Profe, o sea, cuando gana se oxida y cuando pierde se reduce. No es que cuando gane, date cuenta, si el estado de oxidación aumenta, es oxidación. Y cuando el estado de oxidación disminuye, es reducción. Eso es lo que tienes que ver. No es que cuando gane o cuando se reduce o cuando pierda, porque sería al revés, ¿no? Oxidación es pérdida y reducción es ganancia de electrones, pero con los estados de oxidación es diferente. Planteemos una ecuación. Se me ocurre la última que vimos, el zinc más el HCl me da
cloruro de zinc, más hidrógeno gaseoso. ¿Me ayudan? Estado de oxidación del zinc al inicio, 0. Hidrógeno, cloro, ya. Zinc, ¿cuánto es? Más 2, cloro, menos 1, hidrógeno, 0. Correcto. Entonces tenemos el zinc 0, que pasa a zinc 2 más, y el H más, que pasa a H2 0. De 0 a más 2, ha perdido 2 electrones y se oxida. Pero aquí, esta reacción, la segunda semireacción, como que es un poquito diferente, ¿no? Y muchas veces hay que considerar esta reacción para poder resolver el ejercicio. Lo voy a escribir aquí para que ustedes me ayuden, ¿no? Yo tengo H más, que se quiere parecer a esto que está acá, ¿no? Si te das cuenta, este hidrógeno que está acá tiene 0 electrones y este hidrógeno que está aquí tiene 1 electrón. Pero este hidrógeno se tiene que parecer a este. Para que este aparezca, yo tengo que poner otro. Como este tiene 0 electrones y este tiene 1, tiene que ganar 1 para igualarse. De la misma manera este. Por tal razón, yo tengo 2H más 2 electrones, me da H2. ¿No? Esa es la forma como se debe de hacer usualmente. Pero cuando uno quiere hacerlo de manera rápida, uno dice, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es balancear. Si aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo 2, entonces multiplico por 2. De más 1 a 0, debo ganar un electrón, pero como son 2 hidrógenos, más 2 electrones. Y esto es una reducción. Pregunta, ¿y si fuera así? ¿Cuántos electrones se han ganado o perdido? 4 electrones. ¿Ganados o perdidos? Correcto. Entonces, yo voy a decir, ¿no? Acá hay 2 oxígenos, acá hay 1 por 2. De menos 2 a 0 he perdido 2 electrones, pero como son 2, más 4 electrones. ¿Cierto? Volviendo a la reacción, ya tengo quién se oxida, quién se reduce. Entonces voy a tener sin 0 más 2H más, me da sin más 2 más H20. Entonces, yo tengo sin 0 más 2HCl, me da cloruro de zinc más hidrógeno. Ahora, en todo proceso donde hay una reacción redox, aparecen los agentes oxidantes reductor, ¿cierto? El zinc, ¿qué cosa hizo? El zinc se oxida. Ah, entonces es el agente reductor. El hidrógeno se reduce. Ah, ya, es el agente oxidante. El zinc más 2 salió producto de la oxidación. Forma oxidada. El hidrógeno se produjo producto de la reducción. Forma reducida. Número de electrones ganados. 2.
Número de electrones perdidos, 2. Número de electrones transferidos, 2. Pregunta, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver, señores, el número de electrones transferidos es igual al número de electrones ganados o perdidos. No es la suma, no es la multiplicación. ¿Ok? Se han perdido 2 electrones, se han ganado 2. ¿Son iguales? Ese es igual al número de electrones transferidos. Si fueran diferentes, ahí sí tengo que multiplicar. Pero como son iguales, no hay ningún problema. Multiplicas cuando son diferentes, no cuando son iguales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? ¿Listo, Joseph y Cristian? ¿Algo que preguntar, Maricielo? Ah, ya. Seguimos entonces. Como ya vimos en toda reacción redox, uno se oxida, el otro se reduce, la oxidación pierde electrones, la reducción gana electrones, aumenta su estado de oxidación, disminuye su estado de oxidación, y también tenemos los agentes, ¿no? Agente oxidante, agente reductor, la que se oxida, producto de la oxidación, la forma oxidada, y producto de la reducción, la forma reducida. A ver, me dicen, el ácido nítrico se utiliza en la elaboración de fertilizantes explosivos, entre otros. Una forma de obtenerse en el laboratorio se muestra a continuación. Para la siguiente reacción representada en líneas abajo, clasifique la reacción según los 4 criterios estudiados. A ver, muchachos, esta reacción, según los 4 criterios estudiados, ¿qué tipo de reacción sería? Ya, empezamos. Exotérmica. ¿Qué más? Sustitución. ¿Solamente sustitución roja, Renzo? Ah, ya. Muy bien, Maricielo. Metátesis. ¿Qué más? Irreversible, correcto. Falta una. ¿Redox o no redox? No redox, ¿cierto? Porque esto sería más 1 menos 2 más 5 menos 1 más 1 menos 2 más 1 más 5 menos 1 más 1. Es decir, no redox. Correcto. Veamos el balanceo de ecuaciones químicas. Método del tanteo o inspección simple, ¿no? Generalmente, en el método de tanteo o inspección simple, nosotros tenemos algo importante, ¿no? Primero, el metal. Segundo, el no metal, diferente de hidrógeno u oxígeno.
3 el hidrógeno y 4 el oxígeno. Si por A o B tú tienes los 4 elementos, metal, no metal, oxígeno e hidrógeno, generalmente con las 3 primeras tú balanceas la ecuación. Y el cuarto es solamente como una forma de constatar si lo que has hecho es correcto o no. En este caso no hay metal, hay nitrógeno, 2 al inicio, 2 al final, por 2. 2 hidrógenos al inicio, 6 al final, por 3. Igual acá, ¿no? Aquí sí, calcio, al inicio 1, al final 1. No metal, diferente de oxígeno e hidrógeno, cloro. 1 al inicio, 2 al final, por 2. Al final, 2 aguas. Pero a veces ocurren procesos como este. Metal. ¿Quién es el metal, muchachos? Sí, eso es una combustión completa, Maricielo. No hay metal. ¿Qué sigue? No metal diferente de oxígeno e hidrógeno. ¿Quién es? Carbono. Al inicio, ¿cuántos carbonos hay? 2. Al final, 1. Entonces, por 2. ¿Cuántos hidrógenos al inicio? 6. Al final, entonces, ¿qué hago? Multiplico por 3. Y ahora viene la idea, ¿no? ¿Cuántos oxígenos al inicio? Y al final, ¿cuántos hay al final? Han puesto 7, 1, 3, 5. Hay 7, ¿cierto? ¿Qué número multiplico para que me dé 7 por 2? Obviamente, debería ser 7 medios. 3.5, correcto. Pero nosotros sabemos que en un balanceo no puede haber ese valor. Y cada vez que tú tengas una fracción, multiplica por 2 a todo, correcto. Lo que te da es esto, ¿no? Ya está. El otro es el método de coeficientes indeterminados. Y este método de coeficientes indeterminados, también conocido como el método de el método algebraico, lo único que hace es coloca letras A, B y C, y de ahí resuelve matemáticamente para cada átomo. Pero aquí hay una cuestión bien simple que considerar. Pregunta, ¿ese sistema de ecuaciones se puede resolver? ¿Qué dicen? ¿Ese sistema de ecuaciones se puede resolver? ¿Sí o no? No, correcto, no se puede resolver. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede resolver ese sistema de ecuaciones? Correcto. Tienes
3 variables y 2 ecuaciones, ¿cierto? Se supone que para resolver cualquier sistema de ecuaciones yo tengo que tener número de variables igual al número de ecuaciones. Pero en este caso, nosotros podemos hacer algo bien simple, ¿no? Como yo tengo, por ejemplo, si para mí, vamos a decir una idea, ¿no? Para mí A vale 1, B vale 2 y C vale 3, por decirles algo, ¿correcto? Entonces, yo podría decir que otra respuesta podría ser A2, B4 y C6. Entonces, son muchas posibles respuestas para eso, ¿correcto? Por tal razón, uno utiliza un valor pequeño y uno dice, bueno, a mí se me ocurre que A vale 1. Entonces, C vale 2 y B vale 3. Por tal razón, la ecuación balanceada es esta. ¿Cierto? Ya está. El método del número de oxidación. Aquí sí, la idea es estado de oxidación a pasto. Tenemos menos 2 más 5 del nitrógeno, azufre 0, nitrógeno más 2, y esos son los que cambian de estado de oxidación, ¿no? El azufre menos 2 pasa a azufre 0, pierde 2 electrones y es un proceso de oxidación. El nitrógeno está más 5, pasa a nitrógeno más 2, gana 3 electrones, es un proceso de reducción. Y ahora sí, ¿no? Como acá tengo 2 electrones y aquí tengo 3 electrones y yo debo igualar, voy a multiplicar por 3 y por 2, de tal manera que el número de electrones ganados es 6, número de electrones perdidos es 6, por tal razón el número de electrones transferidos es 6. Y lo único que estoy haciendo es pasar los valores, ¿no? 3S menos 2 lo paso aquí. 2N más 5 acá. 2N más 2 aquí. 3S0 aquí. Y como ya he balanceado todo lo que está en verde, me falta balancear esto de acá. Acá hay 6 H's y acá hay 2 H's. En total 8. Por eso pongo el 4. Y ya está balanceado por el método del estado de oxidación. Podemos tener otro ejemplo, pero aquí hay un pequeño gran detalle que deberíamos de darnos cuenta. Yo tengo, por ejemplo, este nitrógeno que está con más 5, que va a pasar a nitrógeno más 4. Este se va a balancear con este, pero acá hay un pequeño detalle. Acá tengo otro nitrógeno, ¿cierto? Y cuando aparece este tipo de reacciones, entonces la balanceada del nitrógeno 5 con el nitrógeno 4 no va a ser suficiente, ¿correcto? Y por ejemplo, ¿no? Tenemos el cobre 0, que ha pasado a cobre más 2 y ha perdido 2 electrones, que es una oxidación. Y el nitrógeno más 5, que ha pasado a nitrógeno más 4, ganando un electrón, es un proceso de reducción. Como acá es 2 y acá es 1, multiplico por 2 y por 1, de tal manera que el número de electrones ganados es 2, número de electrones perdidos es 2, número de electrones transferidos es 2. Bajo el mismo criterio, yo debería de haber puesto acá 2 y aquí 2, ¿cierto? Pero nótese que este se ha balanceado con este. Pero acá tengo 2 nitrógenos más.
Por tal razón, aquí ya no puede ser 2, sino tiene que ser 4. Ese es el problema, por ejemplo, con este tipo de ecuaciones. Y este es un buen momento para poder hablarles del siguiente tipo de método, ¿no? El método del estado de ion-electrón, pero en medio ácido. ¿Correcto? Este estado de oxidación, este ion-electrón en medio ácido, es muy similar a esto, solo que ya no se utiliza un solo átomo, sino se utiliza, como bien dice la especie, los iones. El método de ion-electrón medio ácido, ¿no? Y como bien dice, vamos a tener aquí normal cobre 0. Aquí yo tengo H más NO3 menos. Aquí tengo cobre más 2, NO3 menos, NO2 y agua. Y eso es lo que voy a poner aquí. De cobre 0 a cobre más 2, ha perdido 2 electrones, se oxida. Y aquí viene el detalle, ¿no? Si se dan cuenta, yo tengo nitrógeno, nitrógeno. 3 oxígenos, 2 oxígenos. Si yo pongo acá por 3, voy a tener 3 nitrógenos. Y aquí por 2, voy a tener 2 nitrógenos. Entonces no puedo poner un número aquí adelante. ¿Qué tengo en los productos que me van a ayudar a nivelar el número de OHs o de oxígenos? Lo que tengo es agua. Por tal razón, voy a agregar el agua. Como me faltaba un oxígeno, agrego un agua. Pero como he agregado agua, he agregado hidrógenos también. Por eso es que tengo que colocar aquí los hidrógenos respectivos. Sumo y con eso me basta. Ya tengo aquí 2 y el 4, ¿no? De esto. Pero siempre, antes de hacer el balanceo total, lo que tú haces es hallas la carga o la sumatoria de cargas, ¿no? Deben de ser iguales. Esto es más 4. 0 menos 2 en total más 2. Aquí tengo más 2, 0 y 0. Ah, son iguales. Correcto. Entonces está bien lo que he hecho. ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? A ver, para entenderlo, les voy a dejar una semireacción, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esto. A ver, ¿cómo sería el balanceo de esa ecuación? Y lo hacemos después de recreo. ¿Ok? Tienen un break de 15 minutos. Vamos. Gracias, Estefano. Entonces, otra vez, ¿no? Si yo pongo cloro acá más 1, cloro más 7, aquí tengo un oxígeno, acá tengo 4 oxígenos. Para poder balancear, debo de colocar 3 oxígenos acá, por eso le pongo 3 aguas, ¿cierto? Y una vez que ya le tengo las 3 aguas aquí, voy a agregar 6 hidrógenos al otro lado. Y de ahí, de más 1 a más 7, he perdido 6 electrones. ¿Quedó claro? ¿Se entendió cómo balancear una semireacción? Y obviamente, ¿no? Ambas es lo mismo, ¿cierto? Ya está. Sigamos entonces.
Dice, el octano y sus isómeros se utilizan en la formulación de combustibles de automóviles. En el motor del auto, se quema en presencia del oxígeno del aire formando dióxido de carbono y vapor de agua, como se muestra en la ecuación. Entonces, obviamente esta es la combustión completa de la gasolina. Podemos hacerlo directo, ¿no? Acá hay 8, acá hay 9, 8 y 9, 25, 25 medios. Y hemos visto que esto sería 12,8H18 en forma de gas, más 25O2 en forma de gas, me da 16CO2 en forma de gas, más 18H2O en forma de gas. Me dice sumatoria de coeficientes, 2 más 25 más 16 más 18, 20, 45, 61. Respuesta. Vamos a reacciones nucleares. Su mismo nombre nos dice algo. Una reacción nuclear es un proceso en el cual un átomo se transforma en otro. Es decir, un elemento se transforma en otro elemento. Cosa distinta a las reacciones químicas, porque en las reacciones químicas los átomos rompían sus enlaces, o las sustancias rompían sus enlaces, y formaban otras sustancias, pero con los mismos átomos. Ahora no. Ahora los elementos se convierten en otros, pero en una reacción química no. Intervienen partículas que forman el núcleo. En la reacción química, solo electrones. Absorben o desprenden grandes cantidades de energía, pero en el otro lado son pequeñas. Y no influyen factores externos en la velocidad de reacción, pero en la reacción química ordinaria sí. Reacciones, clasificación de reacciones nucleares, tenemos las reacciones de desintegración radiactiva. Tenemos un núcleo radiactivo y este núcleo radiactivo, por medio de emisiones, nosotros podemos encontrar lo que se llama como partículas alfa, beta y radiación gamma. Para hacerlo más específico, nosotros tenemos la radiación alfa, que generalmente está representada de esta manera, o también se representa de esta manera. La radiación gamma, que no tiene masa ni carga, solamente es energía. Y la radiación beta, que se representa de esta manera, pero también se le da de esta manera. Y viene la pregunta del millón. En la anterior diapositiva nosotros dijimos, solamente participan las partículas que están en el núcleo atómico. Pregunta, ¿cómo sale un electrón? ¿Hay electrones en el núcleo? Y entonces, ¿cómo sale un electrón del núcleo? O una partícula beta, ¿no? Y eso es simple. ¿Cuál es lo que ocurre? Simple. Yo sé que en el núcleo hay neutrones y protones, ¿cierto? De tal manera que un neutrón puede hacer esto. ¿Cierto? De tal manera que esto sale como partícula beta. Bueno, lo que ocurre es que un neutrón
se parte en un protón y un electrón, ¿no? Eso es lo que ocurre. Sigamos entonces, como les decía, ¿no? Sale un isótopo alfa, entonces tú puedes decir de esa manera, 4 más 234, 238, 92 es 2 más 90. Usualmente tú tienes esto, ¿no? 238, 92 y hay una emisión alfa que tú sabes que es 24, lo único que haces es restas. 238 menos 4, 234. 92 menos 2, 90. Y eso es el torio. En el caso de una partícula beta, la misma historia, ¿cierto? Lo puedes observar así o lo puedes hacer así, ¿no? El carbono 14 emite una partícula beta, 14 menos 0, 14. 14 menos 1, 7. ¿No? La resta nada más. Menos 6 menos 1, 7. La radiación gamma, como no tiene masa ni carga, entonces los isótopos son iguales. Pero se utiliza este signo para decir que ha bajado de energía, ¿no? Es igual como los famosos baños de cobalto, donde el cobalto 2760 pasa a cobalto 2760 más la emisión de radiación gamma. Y estos son para el tratamiento del cáncer, ¿no? Típico. Las series radiactivas empieza con un isótopo padre, usualmente un isótopo radiactivo inestable, y empieza a liberar diferentes tipos de partículas hasta llegar a un núcleo estable. Obviamente tenemos un isótopo padre, pero los siguientes son los famosos isótopos hijos. Y dentro de las reacciones nucleares también tenemos la fisión. Pregunta, ¿qué significa fisión nuclear? ¿O qué significa fisión? Ya sí, por ahí, pero fisión implica ruptura, ¿no? Tú vas a romper, ¿no? Y para eso lo que se hace es, se hace que un neutrón tome mucha velocidad para que al chocar con el núcleo atómico se pueda romper, ¿no? Entonces, viene este neutrón, choca con este y este se empieza a romper en átomos más pequeños y estables, ¿no? Y obviamente, como hemos dicho, todos tienden a liberar una gran cantidad de energía. La fusión implica la unión. Tenemos el deuterio y el tritio, se juntan y me sale el helio y el neutrón, que principalmente es la forma de energía que hay en el Sol, ¿no? Y eso es lo que me da una gran cantidad de energía también. Y siempre se cumple que la sumatoria de cargas o la sumatoria de Z en los reactantes tiene que ser igual a los productos y las masas también tienen que serlo. Por ejemplo, ¿no? En esta ecuación me dicen, yo tengo el curio que va a reaccionar con el
carbono y me va a dar novelio más un número de neutrones X. Directamente yo puedo decir, como abajo es 0, entonces puedo decir 246 más 12 debe ser igual a 254 más A. Y A vale, obviamente, 4. Y esta sería la ecuación. Otro, por ejemplo, me dice, ¿no? El uranio es utilizado en reactores nucleares para obtener energía. También es utilizado para la datación de minerales terrestres o de otros planetas que tienen antigüedad de varios millones de años. A continuación se muestra una reacción nuclear del uranio. Me dicen hallar A y hallar M. Entonces, primero hallemos M. Yo sé que 92 es igual a 82 menos 6 más 2M. Y acá tengo que M vale 8. 10, 16, ya está. Si M vale 8, entonces 238 es igual a A más 6 por 0 más 8 por 4. Y aquí A vale 32,206. Y esa sería la respuesta. Pregunta, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muchachos, ¿están allí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ¿podemos empezar a resolver los ejercicios? Y es más, ustedes lo van a hacer. ¿Empezamos? Ya está. A ver, problema 1. Vaya, interesante. ¿Lo resolvemos? Ya que me han dado la respuesta. A ver, vamos a ver. Dice, a 600 grados el carbono en forma de hulla se puede convertir en una mezcla combustible de gases llamadas gas de agua según la siguiente reacción. Con respecto a la reacción mostrada, indique la alternativa que contenga la proposición correcta. Dice, es una reacción de metátesis con absorción de calor. ¿Absorbe calor? Sí, eso es correcto. Pero metátesis sería doble desplazamiento y aquí lo único que hemos visto que se ha cambiado es el oxígeno. Falso. Es una reacción de sustitución simple. Aquí es correcto. ¿Pero es irreversible? No, porque tiene la doble flecha. Falso, esto no es. ¿Es una reacción de descomposición? No, es de sustitución simple. Falso. Se desarrolla mediante transferencia de electrones. A ver, vamos a ver. Tenemos 0 menos 2 más 1 menos más 2 menos 2, 0. ¿Se ha habido? Sí, correcto. ¿Y es reversible? Sí, tiene la doble flecha. Correcto.
Problema 2. Interesante. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? La sustancia reactiva de la cabeza de los cerillos es por lo general el trisulfuro de tetrafósforo. Acá está. Cuando el cerillo se frota sobre una superficie áspera, el calor generado por la fricción extiende el P2 produciéndose una reacción en presencia de oxígeno, siendo los productos el decaóxido de tetrafósforo y dióxido de azufre. De tal manera que tengo P4S3 sólido más oxígeno gaseoso. Esto me da P4O10 más SO2. Tengo 3 azufres acá, aquí tengo 1, 3, fósforo está igual, oxígeno 10 más 2, 10, 10 más 3 por 2, 6, más 10, 16, 8. Dice sumatoria de coeficientes 1 más 8 más 1 más 3. Problema 3. Interesante. A ver, ¿lo resolvemos? A ver, veamos. Me dicen, tengo el NO3 menos que pasa a NO2 menos. Cerramos esto, menos 2 más 5, menos 2 más 3. ¿Qué pasa con el estado de oxidación? Disminuye, entonces ha ganado 2 electrones. Es una reducción. Y acá está en 0, pasa a más 1, entonces ha perdido un electrón y este se oxida. Respuesta. A ver, y pasamos uno por uno. Tenemos aquí más 1, menos 2, más 5, menos 1 más 1, 0, menos 1, más 3 más 1, menos 2 más 1, menos 2 más 4. ¿Quiénes cambiaron de estado de oxidación? ¿Quiénes cambiaron su estado de oxidación? ¿Quiénes cambiaron su estado de oxidación?
cambiaron su estado de oxidación, el nitrógeno estaba en +5 y pasó a nitrógeno que estaba en +4. Después el oro que estaba en 0 pasó a oro +3. Pregunta, ¿qué le pasó al nitrógeno? Se reduce, correcto. Ha ganado un electrón y es una reducción. Y el oro ha perdido 3 electrones y es una oxidación. Como ya sabemos, debemos igualar los electrones ganados y perdidos por 3 por 1. Entonces tenemos 3N5 más AU0 me da 3N4 más AU +3. Subimos, tenemos 3HNO3 más HCl más AU me da HAUCl4 más H2O más 3NO2. Si sabemos aquí, tenemos un cloro, acá tenemos 4 por 4. Tenemos 3 hidrógenos más 4 hidrógenos, 7 hidrógenos. Acá hay 1, 6, 3. Pregunta, ¿qué es el ácido nítrico? ¿Agente oxidante, agente reductor? Este es el agente oxidante. El ácido clorhídrico, ¿el ácido clorhídrico es algo? ¿Algún agente? No. Ah, ya. ¿El oro qué es? Agente reductor. ¿Qué es esto? ¿Qué es el tetraurato? Este es la forma oxidada y esta sería la forma reducida. ¿Qué me preguntan? Me dicen, ¿el ácido nítrico es el agente oxidante? Sí, correcto. ¿Se transfieren 3 moles de electrones? A ver, veamos. Número de electrones perdidos, 3. Número de electrones ganados, 3. Número de electrones transferidos, 3. Entonces, eso es correcto. ¿La forma reducida es el NO2? Sí. ¿La relación molar entre ácido nítrico y ácido clorhídrico es 1/3? No, es 3/4. Entonces, esa sería la incorrecta, ¿no? Es 3/4. 5. 5C, 5D. Uy, 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 uy. Se puso candente la cosa. ¿D o C?
Y nótese algo importante, ¿ah? Aquí tenemos el mismo problema, ¿se acuerdan? Tengo nitrógeno aquí, y tengo nitrógeno aquí, y tengo nitrógeno acá. Entonces tengo que ser muy cuidadoso a la hora de balancear, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, solamente hay 4 que han dado una respuesta. ¿Existe algunas personas más? Maricielo, Daniela, Julio. Maricielo, no me champees, por favor. La D de desconozco. ¿Tú también estás champeando, Luis? ¿Por qué me champeas, Luis, si esta pregunta es fácil? ¿No te salió, Luis? ¿Es en serio? ¿Tan difícil está? ¿Sí? ¿Lo resolvemos? Lo resolvemos y le damos la razón a alguno de ellos, a Renzo, a Aarón, a Anthony o a Joseph. ¿Les parece? Ya está. Vamos a resolver entonces. Como siempre, ustedes me ayudan. Cobre, 0. Menos 2 más 1 más 5. Menos 2 más 5 más 2. Más 1 menos 2. Más 2 menos 2. ¿Correcto? Esto sería el cobre 0, que ha pasado a cobre más 2. Y tenemos el nitrógeno más 5, que ha pasado a nitrógeno más 2. ¿Qué le pasa al cobre? El cobre se oxida y pierde 2 electrones. Y el nitrógeno gana 3 electrones para igualar por 3 por 2. Y esto es una reducción. Entonces nosotros tenemos 3cu0 más 2n más 5 me da 3cu más 2 más 2n más 2. ¿Correcto? Pasamos arriba, tengo 3cu más, acuérdense que como este está en ambas partes, lo voy a dejar ahí un ratito, HNO3 me da 3CuNO3 2 más 2NO más agua. Si te das cuenta, acá tengo un nitrógeno, aquí tengo 2 por 3, 6 más 2, 8. Entonces, 8 nitrógenos. Si acá hay 8, acá sería 4. ¿Cuántos electrones transferidos? Electrones perdidos, 6. Electrones ganados, 6. Electrones transferidos, 6. ¿Pero qué me dice la pregunta? La pregunta me dice, indique el número de moles de electrones
por cada mol de monóxido de nitrógeno formado. Es decir, aquí yo he formado ¿cuántos moles? Para 2 moles de NO, yo he necesitado 6 moles de electrones. Yo no quiero 2 moles, yo quiero 1 mol. ¿Cuántos moles? Entonces, la respuesta es casa. ¿Alguna duda? Qué buena. Eso ha sido por otro chat, por lo que veo, ¿no? Siguiente problema. 6. Respuesta. Uh. La C. Maricielo, creo que te está dando la razón. ¿Eh? La C de Cristo nunca falla. Ese es cuando no te sale. Muy bien. Vamos a ver entonces, lo resolvemos. Me dice, ¿no? Yo tengo esta ecuación. Ponemos acá cloro 0 más 1 menos 1 o más 1 menos 2 más 1 más 1 menos 1 más 1 menos 2 más 1. ¿Qué pasó aquí? El cloro 2 pasó a Cl más 1 y el cloro 2 pasó a Cl menos 1. ¡Ah, carambas! Eso quiere decir que tengo la misma especie que se está oxidando y se está reduciendo. Es decir, es una reacción de dismutación. ¡Ah, carambas! Primera vez que me topo con algo así, pero excelente. Entonces, como yo tengo 2 cloros acá, acá tengo 1, por 2, aquí tengo 2, aquí también por 2. De 0 a más 1 he perdido un electrón, pero como son 2, más 2 electrones. De 0 a menos 1 he ganado un electrón, pero como son 2, por 2 electrones. Acá es una oxidación y acá es una reducción. Como los números de electrones ganados y perdidos son los mismos, tengo 2Cl2 que me va a dar 2Cl más 1 y 2Cl menos 1. Pasamos arriba, 2Cl2 más NaOH me da 2NaClO más 2NaCl más agua. Tengo acá 2 sodios más 2 sodios, 4 sodios. 4 hidrógenos, 2 aquí. Mitad, 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 mitad y mitad. Tengo Cl2 más 2NaOH me da NaClO más NaCl más agua. ¿Qué me preguntan? A ver. Dice
El cloro cumple la función de agente oxidante y agente reductor. Sí, correcto. Este de acá es el agente oxidante y el agente reductor. Esto de acá salió por la oxidación. Allá, forma oxidada. Esto de acá salió por la reducción. Forma reducida. Ya está. Entonces, el cloro en la forma oxidada y el cloro gaseoso cumple la función de agente oxidante y agente reductor. Sí. ¿La forma oxidada y la forma reducida son la misma sustancia? No. Se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de agente blanqueador formado. Se transfieren 2 moles de electrones por cada 2 moles. Entonces eso es falso. Entonces, tenían razón. La respuesta es verdadero, falso, falso. ¿Hasta aquí alguna duda? 7. La 7 la A. Ah, interesante. Directo. Está facilito por lo que veo. Muy bien. A ver, vamos a ver. Yo tengo acá sulfato. Acá está el sulfato. Tengo 2 oxígenos. Acá me falta oxígenos. Allá. Más 4 más 2. Tengo PbO2 más SO4 menos 2. Tengo PbSO4 más 2 aguas. Acá le ponemos más 4H más. Y esto era más 4 más 2. De más 4 más 2, he ganado 2 electrones. ¿Qué me pide la respuesta? Me dice determinar el número de electrones transferidos, que es 2, y el número de iones H, que serían 4. Cristian, ¿qué significa SS? La D. Ah, el teclado se volvió loco. Ah, ya. No, no te preocupes. Ajá. Interesante. Muy bien. Veamos entonces. Yo sé que una partícula beta tiene esta particularidad, ¿verdad? Yo tengo el elemento potasio, o vamos a poner así, el elemento potasio 1940. Y lo primero me dice, ¿no? Por captura de partícula beta, ah, ya, vamos a capturar una partícula beta que es menos 1, 0. Eso sería igual a 40, 18E. Y 2 me dice, voy a emitir una partícula beta. E1940, 0 menos 1. Entonces, esto sería E, 40 menos 0, 40, 19 menos menos 1, 20.
Respuesta, la B. Y la 9, Asu. Ni bien terminé de poner, ya estaba la respuesta ya. Ya ustedes sí son tiburones, ¿ah? ¿Todos de acuerdo que es la D? Creo que sí, ¿verdad? Me dice, en el año 1961 se sintetizó el átomo del elemento 103 con un número de masa de 227, bombardeando un átomo de californio con núcleos de boro 10 durante una semana. Entonces yo tengo californio 252,98 y le voy a sumar átomos de boro, los cuales me van a dar 257, 103 Laurencio más X10N. Como el de abajo ya está balanceado, el de arriba 252 más 10 debe ser igual a 257 más X. X sale. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Preguntas? Ya saben, su encuesta docente, muchachos. Ajá, preguntas. ¿No están marcadas, Renzo? Sí, Maricielo. Neutralización, como te dije, es una variedad de lo que es el doble desplazamiento o metátesis. Y una reacción de precipitación es cuando te precipita algo, ¿no? Es decir, cuando hay un sólido en los productos. Pero es solamente una forma de considerarlas, ¿no? Nada más. Igual que la combustión es una reacción especial, ¿no? Tiene un nombre específico. Dice, se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de agente blanqueador formado. ¿A eso te refieres? Ya. Según la ecuación, ¿qué tienes? ¿Qué te dice? ¿Cuál es mi agente blanqueador? Mi agente blanqueador, obviamente, es el hipoclorito de sodio. Yo quiero saber esto de acá, ¿verdad? Oye, se transfieren 2 moles de electrones por cada mol de agente blanqueador formado. Pero según esto, lo que se formó fueron 2 moles, ¿cierto? 2 moles y se transfirieron 2 electrones. Es decir, para que se formen 2 moles de blanqueador, yo necesito 2 electrones. Es decir, para que se forme un mol de hipoclorito de sodio, yo necesito un mol de electrones. Pero acá dice
2 moles de electrones por cada mol de agente blanqueador formado. Por eso es falso. La respuesta es la 1. A ver. 1, berilio. De nada, Joseph. Diego, ¿qué diferencia hay entre química e ingeniería química? Simple. El químico hace toda la parte de laboratorio, investigación, desarrollo de nuevas técnicas, de nuevas cosas, mientras que el ingeniero químico lo que hace lo hace en empresa, es decir, en macro, en grande, mientras un químico trabaja, por ejemplo, para saber si es correcta la formulación con 1 gramito, 2 gramitos, después de que el químico trabaja y le dice si es correcto, viene el ingeniero y dice, ya, ahora lo quiero hacer con 20 toneladas. Esa es la diferencia. Ahora, si te gusta la química y quieres saber quién lleva más química, obviamente, el químico puro se lo lleva de encuentro, ¿no? Porque toda su vida es química, mientras que el ingeniero químico tiene que ver otras cosas, como por ejemplo diseño gráfico, balance de materia, balance de energía, todo lo que es ya propiamente de planta. Son 2 cosas completamente diferentes. Ahora, el químico va a llevar casi el 90% de los cursos de química. El ingeniero químico de química lleva, vamos a decir, un 50% de su carrera, ¿no? Porque después otra cosa ya es más aplicativo, mientras que en el caso del químico es más la ciencia en sí, ¿no? Solo eso. Sí, o sea, cada uno es campeón en lo que hace, ¿no? O sea, ahí no hay que yo químico voy a hacer lo del ingeniero o el ingeniero va a hacer lo del químico, no. Cada uno tiene su propia idea, ¿no? Cada uno es trome en lo que hace. De nada, Diego. ¿Alguna otra pregunta? Diego, ahí sí me agarras. De eso sí no sé absolutamente nada. Ahí sí me agarraste frío. ¿En su facultad explotaron alguna cosa? No tanto como explotar, pero sí incendiaron varias veces varias cosas. Algunos por no cumplir con lo que tenían que hacer, quemaron su pantalón, botaron cosas al tacho de basura que no deberían de estar en el tacho de basura y el tacho de basura se incendió y cosas por el estilo. Te burlas, Luis, te burlas, te ríes, pero es cierto. Maricielo, no te creo. Y tal vez es mentira. Eso es mentira. Y bueno, habría que considerar que ustedes son sanmarquinos, ¿no? Están yendo a San Marcos ahí. Si no mal recuerdo, el segundo examen es hasta la semana 9, hasta gases. Muy bien, señores.